Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a esperar algunos segundos más para que se sumen todos. Hemos tenido una respuesta estupenda a esta invitación para hablar sobre los desafíos, las oportunidades de los cierres de minas. Me parece que tenemos gente llegando, sumándose de Australia, de Londres, de Brasil, de Perú, de México. Estupendo. Pero bueno, mientras todos los demás se suman, partamos entonces. Una vez más, gracias a todos los que se sumaron, los que están acá participando con nosotros hoy. Mi nombre es Elaine Almeida, brasileña, el acento ya me denuncia, pero voy a hablar en mi mejor portuñol. Estamos acá hoy, yo voy a ser la moderadora de este webinar. Yo soy la líder global de sustentabilidad para la industria de minería y metales de Uruguay. Y hoy tengo el honor de recibir a algunas personas muy especiales para hablar sobre cierre de mina. En la agenda de hoy vamos a explorar los temas asociados a una visión integrada de cierre de minas, los riesgos, las oportunidades, buenas prácticas globales, las lecciones aprendidas. Y vamos a tener un espacio extra para Q&A. La idea es que este seminario va por una hora oficialmente con todo este contenido. Pero, como tenemos acá a expertos de la industria, la idea es que nos quedemos por unos 30 minutitos más al final, en el caso de que nos lleguen preguntas, y vamos a tener una conversación muy informal con los invitados de hoy. Entonces, voy a hablar muy rápidamente en portugués para pasar las instrucciones de cómo sumarse. En la pantalla, ustedes podrán ver que muy posiblemente dentro de configuraciones, ustedes pueden elegir. Eu disse que ia falar em português, né? Mas, enfim, vocês podem, dentro da parte de configurações, vai existir uma bolinha que parece um globo. E se vocês fizerem clique aí, vocês podem eleger o idioma que vocês vão querer escutar. O seminário vai ser traduzido com tradução imediata ao português, e se vocês quiserem, mas com o espanhol de fundo. Se vocês quiserem escutar somente a tradução em português, vai ter um pouquinho de delay, mas aí vocês podem simplesmente colocar em mute o espanhol e ficar somente com a tradução. ¿Ok? Cualquier pregunta, volvemos al chat. Y ahora tengo el honor de presentar nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros Bjorn Witz. El doctor Bjorn brinda liderazgo estratégico, dirección técnica en todos los asuntos relacionados con el cierre de minas en Teck Resources. Antes de unirse a Teck, 2 años atrás, Bjorn fue líder global de servicios de cierre de mina en WSP Golder. Tiene más de 28 años de experiencia profesional y ha dedicado su carrera al cierre de minas. Para los que no saben, Bjorn también ha desarrollado los documentos de orientación internacional sobre cierre de minas, incluyendo la famosa guía de cierre integrado de mina del ICMM, sobre el cual vamos a hablar un poquito más adelante, la lista de verificación de cierre de minas de 2018 de APEC para gobiernos, y actualmente es parte del grupo de trabajo de cierre de minas del ICMM. Entonces, si tienen preguntas sobre la visión del ICMM sobre cierre, envíen en el chat y Bjorn podrá contestar al final. Bjorn se suma desde Vancouver en el horario del almuerzo, así que muchas gracias, Bjorn. Y sumándose desde Sydney, Australia, y que se ve estupendo a las 5 de la mañana, gracias, Nadine Moumar. Nadine es miembro de nuestra práctica de consultoría de negocios en UI Australia y tiene más de 7 años de experiencia en la industria y en gestión de proyectos, desarrollo de estrategias para mejorar las operaciones de cierre. Antes de unirse a UI, Nadine trabajó como geólogo de exploración y ahí sí adquirió experiencia en proyectos mineros internacionales en cobre y carbón. Tenemos también la participación, pero grabada porque está en inglés con traducción, de Peter Harvey.
Peter se unirá a nosotros virtualmente a través de una entrevista con Paul Mitchell, nuestro líder global de minería y metales. Peter lidera el equipo global de cierre de Rio Tinto, asegurando que Rio Tinto pense en el final, el cierre desde el principio de la operación que diseñan, construyen, operan, etc. Y si no me equivoco, Pete ha trabajado con Bjorn también, así que Bjorn nos cuenta después sobre esto, sobre este grupo. Y por último, pero no menos importante, mi amigo Oscar Galvez es socio del área de Assurance de UY Chile y lidera el grupo de energía y minería en este área. Oscar ha desempeñado la profesión de contador público por más de 24 años en la oficina de UY Chile y en Estados Unidos. Su experiencia profesional incluye auditoría, consultoría financiera, contable, due diligence, apoyo en fusiones y ha trabajado principalmente en los sectores de minería, metales, energía, gas y telecomunicaciones. Además de tener experiencia con toda esa regulación de IFRS, US GAAP, cumplimiento SOX, etc. Así que, señores, un honor tenerlos acá con nosotros. Bueno, sin más, partamos. Y me gustaría partir un poquito con Nadine, desde Australia. Nadine, danos el contexto. ¿Por qué la conversación sobre cierre de mina? ¿Por qué esto está tomando tanta relevancia? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué esta discusión es tan relevante? Muchas gracias, Elane, y a todos por la oportunidad de hablar hoy sobre un tema de importancia crítica para nuestra industria. Bueno, la importancia del cierre de minas no puede ser subestimada y quiero compartir tres razones por las cuales es importante. Primero, representa un riesgo multimillonario para el sector minero, con implicaciones financieras, ambientales y sociales que se extienden mucho más allá de la vida de la mina. La carga financiera es sustancial. Se proyecta que las compañías mineras del mundo gastarán más de 50.000 millones de dólares en el cierre de minas. Esta cifra subraya la magnitud del desafío que nos enfrentamos. Durante el webcast, mi colega Oscar ofrecerá perspectivas detalladas sobre el aumento de las provisiones observadas en los últimos 5 años. Segundo, el cierre de mina afecta a un amplio espectro de partes interesadas y las expectativas de comunidad están aumentando. Lo que constituye un cierre de mina no solo se trata de remediación ambiental, se trata del legado socioeconómico que dejamos atrás ahora. Las comunidades exigen transparencia, participación y una comprensión clara de cómo los sitios cerrados continuarán agregando valor. Y para cumplir con estas expectativas es esencial el diálogo continuo con las comunidades. Y tercero, el cierre de minas determina relaciones comunitarias, también establece precedentes que afectan la confianza de los grupos interesados y, importante, la viabilidad de proyectos futuros. Es imperativo que diseñemos y operemos con el cierre en mente desde el principio, asegurando que nuestras decisiones a largo plazo de una mina consideren el impacto eventual en el cierre y las opciones para maximizar el valor a largo plazo. Un cierre exitoso es, por tanto, un componente esencial para impulsar el valor a largo plazo y para asegurar un legado positivo en nuestra industria minera. Gracias, Elane. Elane, estás en mute, disculpa. Vamos a hablar. 2 años de pandemia, y todavía esto pasa. Vamos, seguimos y vamos a hablar un poquito más sobre estos temas, profundar, especialmente hablar sobre legado, un poco más adelante. Para ustedes que se inscribieron, nosotros pedimos que ustedes contestaran una encuesta y que iríamos a explorar un poquito más las respuestas durante este webinar. Una de las preguntas fue sobre qué porcentaje de sus activos en operación y de los activos que ya no están operando son legados, tienen estrategia de cierre de mina, de cierre instaladas o programadas. Y la respuesta fue que
un 53% aproximadamente conocen las obligaciones asociadas a los cierres de mina. Un 50% más o menos tienen una estrategia desarrollada para los activos en operación, pero para los activos que son legado, solamente un 32% tienen una estrategia. Vamos a hablar un poco más sobre estos números y compararlos también con los resultados. Ahí tendremos un spoiler de la encuesta global que respalda nuestro estudio de los Top 10 Risks in Mining and Metals que lanzamos todos los años. Vamos a hacer una comparación sobre qué está pasando y por qué esto. Conocemos las obligaciones, tenemos algo de estrategia, un promedio de un 50% para los activos en operación. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué solamente para mitad de los activos? Bjorn, ¿cuál es tu visión? Mira, la verdad es que los resultados de esta encuesta me sorprenden un poco, porque yo espero que la mayoría de las operaciones sí tienen una estrategia para cierre y en alguna forma preocupante que tenemos como cifra alrededor de como 50% que no tiene. Yo creo que esto es interesante. Aparte de las propiedades como legadas, menos sorprendente. Uno, porque en el contexto latinoamericano especialmente, hay menos empresas que tienen como un contexto en que tienen como las minas, las operaciones que ya están cerradas y están viendo cómo se van a gestionar en el tiempo. Y la otra parte de esto, para las legadas, muchas empresas intentan tomar un poco por sorpresa de cuán largo es el periodo que uno necesita, un periodo de control y cuidado activo de la faena cerrada. Como hace 5 o 10 años, mucha gente puede imaginar que el cierre es un proceso de un tiempo limitado, un par de años, y de ahí hay un periodo de monitoreo que dura otros 5 años, y por fin uno puede devolverlo al Estado o las... En realidad es que no. Es mucho más difícil devolver una propiedad y esto significa que uno tiene que desarrollar un que aborda este plazo mucho más largo. Y esto es algo que está costando un poco en toda la industria encontrar como la forma de manejar estos en el largo plazo. Vamos a hablar un poco también exactamente sobre esto, sobre por qué partir de una operación pensando en el cierre y la importancia de gestionar los aspectos del cierre a lo largo de la vida útil y no solo y tener esta visión de largo plazo desde el principio. La segunda pregunta que hicimos como parte de nuestra encuesta fue ¿cuáles son las estrategias de cierre que ustedes que están acá tienen consideradas? Y rehabilitar el espacio, el sitio, la faena, etcétera, el medio ambiente fue la principal estrategia elegida por sus compañías, con un 61% de las respuestas. Tenemos otras opciones de dar un nuevo valor, una nueva vida, un nuevo propósito. Relinquishment, que las personas tienen la tendencia a considerar como abandono, simplemente pasar a la mano de otro, aún ha sido considerado por un 5% de las respuestas. Conversamos con Peter Harvey sobre esto y vamos a escuchar más adelante un poquito de sus consideraciones, pero antes de esto, de vuelta a ti, Bjorn. En tu experiencia, ¿qué has visto como la principal estrategia de legado, ya que hablamos sobre legado hace poquito? ¿Y por qué aún se habla de relinquishment? Sí. Bueno, yo encuentro que en la práctica moderna como esta rehabilitación es por lejos lo más común, que en alguna forma uno está buscando cómo devolver la faena a las condiciones que tenían antes del proceso de minería, lo más cerca que pueden devolverlo en estado natural. Esto de como repurposing, yo creo que si tomamos esta encuesta como hace 5 o 10 años,
sí, como en parte como mucho más chico. Esto es algo que se ve como creciendo, y todas las empresas mineras están viendo como terreno tiene un valor. ¿Y qué podemos hacer para encontrar este valor? Si es reprocesar minerales en relaves, en lastre, o si es encontrar otros proyectos que pueden aprovechar el terreno. Y esto se ve como creciendo. Pero parte de relinquishment, uh, especialmente como en Canadá, como tuvimos como este concepto de que todo se puede devolver al Estado al fin de la vida útil, y la realidad es que no es tan así. Y cuesta mucho, como hay una tolerancia de riesgos muy poco por parte de las autoridades, y siempre buscan otra forma de retrasar como este traspaso. Y yo creo que esto llega a un punto en que ya estamos pensando que relinquishment, que es más que abandono, porque relinquishment implica como hay otro dueño en el futuro, que es el gobierno, el Estado, que son muy pocos los casos real que hemos visto, y deberíamos pensar como en otro futuro para los terrenos, que no sea relinquishment. Pero esto como es un cambio de visión en la minería importante. Mm. Yo creo que por lo que he visto y por los proyectos y las solicitudes que venimos recibiendo, la idea de darle un nuevo uso al terreno, a toda la infraestructura que se ha instalado, está ganando más visibilidad y más adeptos, si es la palabra en español. Hemos tenido conversaciones en este sentido con varias compañías mineras acá en Brasil, en Chile, entonces ojalá se puedan unir opciones como le dar un nuevo propósito, además de rehabilitar, etcétera, y no simplemente abandonar, porque no es este tipo de visión que queremos tener para la minería global. Pero bueno, a ver qué nos dice también ahora Peter Harvey en nuestra entrevista con nuestro líder global. Si nos pueden ayudar. Gracias. Well, we've come a full circle on this. We've gone in many respects from an era where assets were abandoned, and that was kind of the status quo over the last 200 years. And you look back, a lot of sites, we have these abandoned mine registers for that reason. And from then, I think it's evolved to assets being divested, people trying to step out towards the end of the mine's life to find an owner possibly more able to operate it with low margins, etc. And now you're starting to see people looking at remining opportunities, so coming right back to looking at full mining value, so to speak, and also critical minerals and other elements coming in and reprocessing tails. So I suppose I'm very excited about the latter, where you can actually look at going back in and reprocessing material, producing revenue, and then actually using that to cover the closure costs. Yeah. So that's been some of the evolution we've been seeing. Well, we come Gracias. Hablamos en el principio sobre la importancia de partir con el fin en mente. Y esto es lo que gran parte de las compañías mineras vienen adoptando, no históricamente, pero son conversaciones que venimos participando y que vienen avanzando. Este también es el punto de vista o la perspectiva del ICMM. Tenemos acá Bjorn, que puede explorar un poquito más y que ha estado en el equipo de desarrollo de la regulación, de las buenas prácticas indicadas por el ICMM, y Nadine también, que puede hablar sobre su experiencia práctica con esto. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante partir con el fin en mente a gestionar los aspectos de cierre a lo largo de la vida útil, a lo largo del life of mine? ¿Y cómo se ha dado esta evolución en el pensamiento de las personas y las compañías mineras? Nadine, ¿podemos partir contigo? Explorar un poquito esta mirada de este diagrama que está ahí. Sí, no. Muchas gracias, Elane. Bueno, en mi opinión, hay tres elementos estratégicos que promueven el cierre a través del ciclo de la vida de las minas. Como ven, en primer lugar, deberíamos considerar la planificación del
cierre temprano en el proyecto de una mina. Esto significa diseñar las minas teniendo en cuenta el cierre desde el principio y durante, muy importante, y durante las decisiones operativas diarias. También es crucial provisionar los costos de cierre durante la fase de planificación para asegurar la preparación financiera. En segundo lugar, deberíamos iterar el plan de cierre con una cadencia clara y mantener la opcionalidad. Esto implica gestionar la incertidumbre y el riesgo a lo largo de la vida de la mina. Este elemento estratégico también abre la puerta para el cierre progresivo, permitiendo que las empresas aborden las actividades de cierre de minas de una manera incremental y no al final. Y tercero, es importante colaborar y escuchar a los grupos interesados. La participación temprana y continua con los pueblos de primeras naciones, las comunidades locales, los reguladores, entre otros, es clave para un cierre exitoso. Sus percepciones y preocupaciones pueden guiar a las empresas hacia prácticas de cierre más sostenibles y aceptadas. Así que en resumen, y antes de pasar a Beyond, los tres pilares de una estrategia como que promueven el cierre de minas responsables y la gestión de legados son: 1, planificar el cierre desde el comienzo de la vida de la mina; 2, iterar el plan de cierre y mantener opcionalidad; y 3, colaborar y escuchar a los grupos interesados. Bjorn, ahora Bjorn, sí a ti gracias, para... Nadim. Gracias. Bjorn, ¿qué te parece O sea, esto, sí, esto que has visto? concuerdo completamente con Nadim, pero también me gustaría como complementar esto un poco con una visión de que la planificación para proyectos de cierre y planificación temprano, todos los proyectos de cierre al fondo son proyectos y son proyectos grandes. Como muchos de ellos ya está como en la categoría de megaproyecto que puede tener presupuesto de $1 billón. Y uno necesita planificar para lograr como los mejores resultados. Teniendo como un periodo largo para planificar, uno puede ir iterando, como dice Nadim, y lograr un mucho mejor resultado de que uno va demorando y pensando como, bueno, cierre muy a futuro, y de repente hay un cambio en condiciones de mercado y tiene que inventar todo corriendo. Y lamentablemente esto ha sido mucho la historia de la minería, que si la gente hace algo para cierre, es planificación de último minuto, que no tiene tan buenos resultados. Y la otra parte que es muy importante es planificación temprano, da la posibilidad de tomar decisiones que van a apoyar mejores resultados. Y esto puede ser cambios en el proceso minero, esto puede ser como cambios en dónde vamos a poner los desechos, que puede ser como decisiones que no son lo óptimo, pero parte operacional del proyecto, pero sí a lo largo como ciclo de la vida, incluyendo cierre, sí son las mejores decisiones. Y esto como uno puede decir que en minería hay planificación de largo plazo y hay que incorporar como planificación para cierre, una planificación de muy largo plazo y considerar como estos costos que vienen después de la operación. Y temprano es el momento en que uno puede hacer como el más impacto y mejorar estas condiciones. ¿Y crees que, o creen ustedes que esto sería distinto para pequeña minería? Estoy acá leyendo una de las preguntas en el chat y en lugar de hacerla al final, creo que se puede incluirla acá. La pregunta es si este tema de cierre de mina viene avanzando de manera significativa con las grandes mineradoras. Pero ¿creen ustedes que las pequeñas y medianas podrían tener este tipo de planificación, provisión, y vamos a hablar un poco sobre el aspecto financiero más adelante, así, upfront y de manera tan eficiente? Bjorn, si tú quieres. Bueno, yo creo que el desafío para la pequeña minería es tremendo, realmente tremendo, porque las grandes tienen ventaja de como un ingreso, un flujo de caja después del cierre que pueden dirigir
proceso de cierre. Es mucho más complicado porque no solo como la pequeña, pero como hasta mediana minería, conseguir y mantener como los recursos para un cierre eficaz. Nadine, ¿y tú has participado en algún proyecto de cierre con una pequeña o mediana compañía minera? Sí, hemos tenido un poco de experiencia con compañías medianas y pequeñas y como Bjorn dijo, lo más importante es tener en cuenta que en una fecha vamos a tener que realizar un cierre de minas y el proyecto que nosotros realizamos fue entender cuáles son los riesgos y entender el tiempo. Por ejemplo, estamos a 10, 15 años del cierre, ¿cómo podemos manejar esos riesgos cuando nos estamos acercando a 10, 5 años en todos los aspectos que hemos discutido? Gracias. Espero que las respuestas hayan sido suficientes, completas. Si no, por favor, sigan haciendo las preguntas sobre algún aspecto más específico que les gustaría explorar. Pero sigamos. Hablaste justo ahorita, Nadine, sobre riesgos y este es el próximo tema. Como saben, nosotros tenemos una encuesta anual que se llama los Top 10 Risks in Mining and Metals y los resultados del año anterior que están ahí en la izquierda, la parte izquierda del gráfico, apuntan los temas de ESG, alocación de capital, licencia para operar y cambio climático como los 4 primeros riesgos. Y esta tendencia de tener los riesgos asociados a la sustentabilidad entre los top 5 y en lo general entre los top 3, en los 3 últimos años por lo mínimo, muestra muy claramente que, uno, los temas de sustentabilidad no son solamente una ola, ni solamente una tendencia, es una preocupación real y que está y que va a seguir. Mi percepción muy personal es que mientras más conocemos estos temas, mientras más exploramos, mientras más intentamos arreglar y tener estrategias para solucionarlos, más entendemos su complejidad. Los reguladores se están dando cuenta, los inversionistas se están dando cuenta de esto. Y lo que hemos visto en los últimos años es que regulaciones transversales, agnósticas, como la regulación del IFRS, el CSRD en Europa, GRI, vienen demandando cada vez más información transparente y de largo plazo sobre los riesgos asociados al negocio. Y CMM, ahora específico para el sector, también viene incorporando cada vez más reglamentos específicos para el sector asociados a la sustentabilidad. El cierre de mina también contempla muchos aspectos asociados a la sustentabilidad, no solamente de rehabilitación del ecosistema que ha sido impactado, pero el cuidado con la comunidad donde están operando, el legado, qué hacer con la infraestructura, con los activos. El tema del relinquishment ya no es más aceptado. Y una cosa, el spoiler que les comenté en el principio, viene ahí. Ya partimos con la encuesta de los riesgos para 2025. Y cuando preguntamos sobre el tema de cierre de mina y si ustedes, compañías mineras, lo ven como un tema que va a ser cada vez más demandado o revisado por los inversionistas específicamente, solamente un 5% dicen que sí. Creo que sí, los reguladores inversionistas, especialmente los inversionistas, perdón, van a demandar más informaciones sobre el cierre. Y ahí yo me pregunto, si esto es consistente con la opinión de ustedes, por favor pongan en el chat si ustedes creen que es así. Particularmente yo creo que no. Y por un motivo muy específico, además de la resiliencia del negocio, además de la responsabilidad al final de la operación, hay un aspecto financiero que es muy relevante, hay un aspecto contable que es muy relevante y que si no es considerado desde el principio de un proyecto minero, atraer inversiones va a ser cada vez más difícil. Y vamos a hablar un poquito con Oscar sobre esto.
Qué bueno, están llegando varias preguntas ahora. Entonces, para hablar sobre los riesgos asociados al proceso de cierre y los riesgos de no considerar un buen proceso, un buen plan de cierre al principio, tenemos un video más de Peter y después volvemos con nuestra conversación. 5 years ago, I first got more involved in closure, and I think the focus then was around landform and safe, stable, non-polluting landform at the end, and everything was designed around achieving that. I think now the work we're doing is very much around how do we relinquish this land for future use, which is quite a different outcome, and really understanding what the social aspect is. So to have a positive social legacy and to really step out of these assets and allow them to take on their next use, you have to really talk to the communities, understand the traditional owner views, and plot a vision for what that looks like, and then collectively work towards it, which is a completely kind of different way of thinking. It's also iterative, and people change their minds, which is hugely frustrating for the engineers involved, and that creates quite a balance, quite a bit of tension. And you've got environmental outcomes, social outcomes, and then financial, and it's trying to square, or there's a triangle of different motivations there, and you're trying to work out, okay, where's the middle ground, where's the consensus, where's that side of it. Yeah. Has Nature Positive as a commitment by mining companies had an impact on that thinking as well? So when you look at the portfolio, many mining companies manage a huge volume of area of land, and so there's land as an upside, there's water, there's biodiversity, and absolutely looking at how do those play out and how do we contribute towards Nature Positive. The challenge is how do you measure Nature Positive, which we'll get into today, but I think there's opportunities in the footprint. The challenge in some jurisdictions we own the land, it's very easy, somewhere it's going to be relinquished back to state. So those elements have different constraints about what's viable, and can you monetize the carbon credits, can you monetize aspects of the biodiversity. So I think it's emerging. I'm a little bit cautious around how easy that's going to be to do, but there's opportunity in that space, definitely. 5 years. Este tema, lo que comentó Pete en la respuesta, es justo lo que les comentaba antes. Creo que mientras más conocemos sobre las complejidades de los temas medioambientales, más entendemos el esfuerzo que se demandará para gestionar bien, no solamente a lo largo de la operación, pero en términos de legado también, los aspectos medioambientales. El uso del agua, seguir, que el agua siga disponible o la energía siga disponible y toda esta infraestructura siga disponible para las comunidades al final, después del cierre de la mina. El tema de recuperar la biodiversidad donde sea posible, porque si estamos utilizando el agua de la región, quizás recuperar un ecosistema tal como estaba antes de la operación ya no sea posible. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué significa? Sabemos exactamente qué significa ser un Nature Positive. Es viable, es posible antes de hacer estos compromisos. Y yo me recuerdo que en uno de nuestros estudios de los Top 10 Risks, el presidente de Rio Tinto, de hecho, había comentado que y es un statement público, si supiera lo complejo que es implementar las medidas para reducir las emisiones, no se habría comprometido con un net zero hasta 2035. O sea, mientras más conocemos estos temas, más nos preocupamos, más entendemos la complejidad y menos confiados nos sentimos respecto de las estrategias que tenemos adoptadas, diseñadas. Y esto se refleja justamente ahí en esta lámina, que es una de las respuestas a nuestra encuesta. Les preguntamos qué tan confiados se sienten ustedes respecto de las estrategias y la gestión de los riesgos asociados a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y en este caso financiero, del cierre de mina. Entonces, si hablamos del medio ambiental, la E, Environment de ESG, solamente un 32% se siente confiado, que tienen una buena gestión. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, porque tenemos un TCFD, un TNFD,
que pide gestión de aspectos de gestión de agua, de polvo, de emisiones, de energía eléctrica, de biodiversidad y naturaleza, etc. Entonces entendemos lo complejo que es y no estamos ya tan confiados que lo tenemos absolutamente adecuadamente controlados. Un 47% de ustedes indicaron que sí tenemos los riesgos asociados a la comunidad y la independencia de la comunidad después del cierre de mina adecuadamente gestionados. Bueno, les comento que viene ahí, ya está disponible para consulta pública el TSFD, el Task Force, respecto del Social y Inequality Financial Disclosure. Entonces, partimos con el TCFD de clima, después vino el TNFD de Nature, ahora llegó el TSFD social. Y ahí el propio ICMM también tiene una regulación más específica sobre ética a lo largo de la cadena de valor, que también involucra trabajo infantil, etc. Entonces, no me sorprenderá nada si después de esta publicación los aspectos sociales vuelvan a subir en nuestra encuesta de los top 10 risks. Y por último, los aspectos financieros y de provisiones contables. Sorprendentemente, un 58% de ustedes indicaron que se sienten razonablemente confortables con la manera como las provisiones vienen siendo gestionadas. Me imagino que ahí tenga la mirada de los CFOs, que obviamente tienen un control significativo sobre los estados financieros. Pero me gustaría escuchar la opinión de Oscar. Y con toda tu experiencia, Oscar, de las auditorías contables, financieras, y con todo lo que venimos hablando acá sobre la complejidad, las expectativas crecientes de la comunidad, y tenemos algunas preguntas acá en el chat sobre esto que voy a tratar de encajar, sin encajar en la palabra en español, a lo largo de la conversación, pero me gustaría escuchar de ti, Oscar, ¿cuáles son las preocupaciones financieras, contables, respecto de las provisiones que quizás no esté tanto en el radar? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elane, por la introducción, pero efectivamente yo creo que volviendo un poco al resultado de la encuesta, creo que aquí a las personas que están más cerca de los números, a los CFO, a los controllers, a los contadores, a los auditores, nos ampara un poco o nos ayuda la norma contable, que justamente la norma contable dice, nos señala, ¿no es cierto?, que para hacer una provisión se tiene que utilizar la mejor información disponible al cierre de los estados financieros. En ese sentido, ¿verdad? La mejor información disponible para al cierre de los estados financieros para una operación de cierre de faena minera o esa provisión, cómo se constituye, es básicamente, ¿no es cierto?, con el listado de tareas que van a tener que hacer las compañías hacia el cierre. Adicionalmente, ¿no es cierto?, esta serie de tareas voy a tener que de alguna forma proyectar su costo hacia el final, y una vez que tengo eso proyectado hacia el final, lo traigo a valor presente. Entonces, de alguna forma, yo creo que esta norma de alguna forma ayuda a las personas que estamos más cerca de los números a que estemos un poco más confidentes. ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros o las compañías se apoyan en profesionales de alguna forma de distintas disciplinas como para apoyarse en estos resultados. En primer lugar, las tareas, ¿verdad?, del cierre, como bien lo hemos comentado a través de la discusión, es que están siendo bien planificados, están siendo siendo enumeradas desde un comienzo de la operación. Entonces ya tengo de alguna forma las tareas que se pueden hacer. Después tengo profesionales que me ayudan a estimar esos costos, cómo se van a incrementar hacia el futuro y cuánto me va a costar ese cierre de operación hacia el futuro. Y después tengo otros profesionales que también nos ayudan, y en ese sentido también nosotros recibimos muchas solicitudes de ayuda de distintas compañías, es justamente a calcular esa tasa, ¿no es cierto?, libre de riesgo, como dice la norma contable,
para atraer esos valores hacia el presente. Y claro, por supuesto, esas tasas de alguna forma son extrapolaciones, porque muchas veces estos cierres no son a 10 años o a 20 años, sino que son a 60, 60 o 70 años o incluso más. Hemos visto operaciones que son más largas aún. Entonces tenemos que hacer ese cálculo y hay profesionales que nos ayudan. Entonces, de alguna forma, tenemos una serie de profesionales que trabajan en este cálculo y que nos ayudan a estar más confidentes de esta información o de esta representación. ¿Ya? En esta lámina, ustedes como pueden ver aquí, no es lo que van a gastar las compañías, sino que estos son los números que hoy día tienen reflejado las compañías o estas principales compañías en su estado financiero. O sea, podemos ver que hoy día hay reflejado aproximadamente en estas compañías que están listadas acá, aproximadamente 50 billones de dólares. Eso es lo que hoy día tienen reflejado. ¿Y por qué insisto en que es lo que tienen reflejado hoy día? Es porque estos son valores descontados. O sea, cuando yo veo el estado financiero o la provisión de una compañía hoy día, al 31 de diciembre o a la fecha de cierre de su estado financiero, yo me voy a encontrar con que eso es lo que tiene hoy día provisionado y esa es un monto que está descontado. En algunos casos, como me ha tocado verlo, ¿no es cierto?, cuando son operaciones que van a cerrar en 40, 50, 60 o 70 años más, pudiera verse multiplicado por 2 o incluso más veces el valor que tienen hoy día reflejado. El valor no descontado va a ser bastante más alto. También ustedes lo pueden ver ahí, cuánto representa de sus ingresos. La verdad es que son representaciones bastante importantes. Pero si nos vamos a la lámina siguiente, en donde también vemos cómo esto ha ido cambiando en el tiempo, nos damos cuenta también que esto hoy día, claro, hoy día tenemos 50 billones aproximadamente dentro de la suma de todas estas compañías. Sin embargo, hace 3 años atrás, o si nos vamos un poco más atrás, lo más probable es que nos habríamos encontrado con valores bastante menos relevantes que los que tenemos hoy día. Ahora, ¿cómo cambia de un año para otro? No solamente por la tasa de descuento, sino porque también las compañías están obligadas a estar haciendo revisiones periódicas. La norma contable en ese sentido requiere que todas estas revisiones o todos estos cierres, estas provisiones que se están haciendo, sean revisadas permanentemente. Y como hemos comentado, ¿no es cierto?, aquí a lo largo de esta conversación, nos damos cuenta de que siempre van apareciendo cosas nuevas. Las normas contables, y aquí la norma contable habla de provisionar todas aquellas obligaciones que sean legales o constructivas. Legales, ¿verdad? Va a ser algo bastante fácil de encontrar y por lo tanto es lo que me va imponiendo las normas. Muchas veces una operación minera quiere extender su vida útil y los gobiernos hoy día o las comunidades están requiriendo más requisitos y esos requisitos también se tienen que valorizar y por lo tanto se van haciendo nuevas provisiones. Pero también la norma contable habla de obligaciones constructivas y ese es un concepto que va un poquito más allá de la obligación legal y es justamente está relacionado con las expectativas. Cuando una comunidad, ¿no es cierto?, se hace una expectativa de que va a recibir algo a cambio en el futuro, ¿verdad? Y cuando esta obligación constructiva de parte de la compañía se ha hecho explícita a las comunidades, a pesar de que no sea algo legal y exista ese compromiso, también debiera ser provisionado. Y es por eso que está relacionado, como comentábamos, ¿no es cierto?, como comentaba Elania hace un rato atrás, esta licencia para operar de las compañías mineras de alguna forma cada vez va siendo más importante. Las comunidades van requiriendo algunas situaciones o algunos elementos o algunas rehabilitaciones adicionales y por lo tanto estas también se van incorporando. Entonces a mí no me extrañaría que en
en un par de años más, si volvemos a tener esta comunicación y nos volvemos a hacer esta sumatoria de números, nos veamos con un monto bastante mayor que el que tienen hoy día reconocido, y que esto, porque vemos que este crecimiento va siendo en forma exponencial. No sé, Lane, si es que hay alguna otra duda o algo puntual ahí que es lo que pueda ayudar, pero creo que esa es la visión. Mira, nos llegó una pregunta, nos llegaron varias, pero yo tengo acá una y creo que ya la contestaste de alguna manera, pero la voy a leer. Eh, Ustedes indican, nosotros indicamos que siempre hay que tener el cierre de mina en mente desde el principio, pero la pregunta específica es, ¿cómo se puede provisionar el costo de cierre de mina en una mina de cobre que tendrá más de 100 años de operación? Y justo en los primeros años de operación no es posible tener claro qué se va a cerrar y cómo se debe cerrar. Entonces, hablaste ahí sobre las obligaciones legales y las obligaciones constructivas Mm. y estas que se van construyendo a lo largo de la vida útil, los compromisos que asumimos con la comunidad, con el gobierno, que se adapta a la nueva regulación, que se adapta a los cambios en los planos a cada 5 años cuando hay una revisión. Yo creo que, y estoy de acuerdo con Richard, ah, tener clarito y tener el número exacto al principio, sea para justificar una inversión, sea para mantener una provisión adecuada, tenerlo ahí exacto al principio no Sí, es posible, pero también no es necesario desde que se va ajustando a lo largo de la vida útil. ¿Es así? sí, una muy buena pregunta en realidad, porque en realidad, um, desde el punto de vista estrictamente contable, y eso es importante también en relación a otra pregunta que hubo hace un rato respecto a las pequeñas o medianas compañías, de cómo ir ajustando o ir reconociendo estos valores. ¿Y por qué? Porque de alguna forma esta es la obligación contable nace cuando la mina se empieza a construir. Tal vez, ¿no es cierto?, existe una planificación anterior, cuando se está haciendo la exploración, pero la obligación contable nace en el momento cuando yo empiezo a construir, ya sé que tengo que hacer una provisión o tengo que empezar a constituir una provisión hacia el futuro. ¿Y por qué lo relaciono con la pregunta anterior? Justamente porque creo que más importante, o lo que nosotros hemos visto por lo menos, más importante que sea pequeña, muy pequeña o mediana operación, tiene relación con un poco con la obligación que tiene esta compañía de presentar estados financieros. Y lo que no hemos visto es que muchas compañías que son pequeñas o medianas y quieren de alguna forma transar sus acciones, transar valores, de alguna forma se ven obligadas a hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, de calcular sus planes de cierre. Particularmente en Chile existe una norma desde el año 2011, ¿no es cierto?, relacionada con la obligación de garantizar, de cualquier operación minera, ¿no es cierto?, sea grande, pequeña o mediana, de garantizar estos valores hacia futuro a través de garantías. Pero creo que ese es un buen ejercicio para pensar también si es que una compañía se tiene que obligar, si quiere de alguna forma también hacer públicos sus estados financieros, tiene esta obligación. Ahora, la otra obligación es lo que comentábamos hace un rato, es la revisión periódica. Y ahí lo que nosotros hemos visto constantemente, como decía, es que esto cada año, tal vez bueno, la verdad es que llevo bastantes años trabajando con empresas mineras, y yo recuerdo que en el pasado estas revisiones no eran tan periódicas, o eran, no sé, cada 3 años, cuando había un cambio significativo, etcétera, pero cada 3, 5 años. Pero hoy día lo vemos que esto es por lo menos una vez al año. Es más, en algunas operaciones hemos visto que estas revisiones se hacen 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque hay nuevas obligaciones, porque hay nuevos requisitos o una expansión nos obliga a hacer una revisión completa. Entonces creo que esta es una revisión periódica que hoy día las compañías están haciendo.
¿Estás en mute, Elane? Una vez más, yo creo que has respondido de alguna manera a una otra pregunta que tenemos acá. Eh, y hablando sobre esta lámina, entonces voy a poner la pregunta acá mientras la tenemos ahí en la pantalla, que es, ¿qué genera esta alta dispersión de provisiones y las de ingreso también como parte del ingreso que mostraba para estas compañías? ¿Por qué para unas es tan alto, para otras es mucho menor? Yo creo que parte de la respuesta está justo ahí lo que comentaste sobre estas revisiones periódicas y mientras más conocemos y mientras se incrementan, se amplían las expectativas de los reguladores, de las comunidades, esto se hace conocer, se transforman en provisiones, pero esta es mi opinión. Dímelo tú, si soy una buena alumna y si es Sí, por ahí. sí, mira, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero, primero en dónde está la jurisdicción, dónde están operando, los costos son relativamente distintos en cada operación. Segundo, creo también que en la medida que nosotros lo que hemos visto por lo menos es que en la medida que se involucran más especialistas, también eso implica mayor detalle, conocimiento y por supuesto también mayores costos. También hemos visto que hay jurisdicciones en donde las comunidades requieren ponen mayores requisitos. Y también tiene que ver con cuánto, a cuán, o cuán lejos tengo ese cierre. ¿Ah? Porque, por supuesto, ¿no es cierto?, una operación que eh, la tengo que cerrar en 70 años más, traerla a valor presente, su valor va a ser bastante menor relacionado con el costo sin descontar, sin aplicar esa tasa de descuento. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con varias situaciones y en particular creo que lo que me ha tocado ver, lo que nos ha tocado ver por lo menos es que eh, como comentábamos anteriormente, ¿no es cierto?, estos costos se van a ir incrementando significativamente hacia el futuro. Perdón, y la relación también con los ingresos, que eso en realidad, eso fue como para tener un referente, porque en realidad la operación contable específicamente cuando yo hago esta contabilización, cuando tengo que contabilizar esta cuenta o esta provisión, yo hago dos cosas. Uno, como decíamos, ¿no es cierto? Hago un listado de tareas, la llevo hacia el futuro, de cuánto estimo yo que me van a costar, la traigo a valor presente a esta tasa de descuento, y hago la contabilización de un activo contra un pasivo. El activo va a estar relacionado con el activo de la mina y el pasivo va a ser este pasivo que se va a ir incrementando hasta que yo llegue al final del cierre de la mina. Y si yo pudiera ver ese ejercicio hacia el final de la cierre de la faena minera, yo tendría que hacer coincidir ese pasivo con lo que efectivamente voy a gastar. Y ese activo, por el otro lado, ¿no es cierto?, que es la otra cuenta, yo lo voy a ir amortizando en el life of mine de esta operación minera. ¿Mm? Así es como funciona operativamente. Entonces, por eso no tiene mucha relación o podría no tener mucha relación con los ingresos, pero de alguna forma lo quisimos graficar nomás para que se viera que era en realidad es algo significativo dentro de un estado financiero. Sí es, y en lo general hablamos sobre cierre desde un punto de vista operacional. Estamos incorporando ahora aspectos de sustentabilidad, pero el financiero quizás en una próxima encuesta tengamos una respuesta distinta, especialmente después de tus comentarios, Oscar. Pero mira, tenemos otras varias preguntas que se pueden asociar no solamente al tema de las provisiones. Se habla mucho de los riesgos, se habla mucho en las preguntas sobre las regulaciones que están cambiando y cómo incorporarlas, etc. Vamos a volver a hablar sobre esto y especialmente cuando empecemos a conversar sobre los ejemplos. Me imagino que ustedes, y hay preguntas también sobre ejemplos buenos ejemplos de cómo planificar e implementar un cierre efectivo. Pero avancemos y ni todo es riesgo, hay oportunidades ahí
como se dice por ahí, donde hay riesgo hay oportunidad. Veamos qué nos dice Pete, una vez más, sobre las oportunidades asociadas al cierre de minas. Yeah, so if I look back to how I answered the opportunity questions or the risk questions around understanding the social aspect, there's actually opportunity there, because if you look at a smelter site, if you take that through to, you clear the above ground structures, leave the concrete pads, and repurpose the site for light industrial use, you're probably looking at a reduced closure cost of 15, 20, even 30% in some situations. Whereas if you go to what's in the requirements today, it's go back to nature, and you end up looking at putting in place a much more complex demolition plan, including removal of anything underground, and that's worse. So if you can find a pathway for a social discussion that allows, they want to see social economic activity, and you can find a pathway to reuse, then that's a very different overhead to take forward. So that's probably the biggest opportunity, is around the social side. Yep. And then the other piece is to look at how you execute the work. And I think as a sector, there's huge opportunities around R&D, huge opportunities around centralizing it into some specific providers of different closure services that you've seen it happen in the oil and gas sector in decommissioning, and you've seen it in other sectors too, where there's been material opportunities there. So I think there is, as the sector becomes more and more aware of this, there's actually commercial opportunities for how do we do this better, and get far more practice at those sort of skills we need. Yeah, so Bueno, ahí va el aspecto social. Y hay algunas preguntas acá en el chat que habla sobre, bueno, no debiéramos conversar con las comunidades y considerar sus necesidades en nuestra planificación del cierre minero. Sí, deberíamos. Y vamos a ver cómo y si eso se ha ejecutado, entregado en algún lugar. Pero bueno, entre todos nosotros que estamos aquí, yo, Björn, Nadim, Oscar, sumamos más de 100 años con experiencia en cierre de minas. La idea ahora entonces es hablar sobre estas lecciones aprendidas, las buenas prácticas, los buenos ejemplos que hemos visto por ahí. Voy a partir con Björn. ¿Qué has visto? Danos algunos buenos ejemplos de un buen plan de cierre. Y después Nadim y Oscar. Bueno, voy a dar como dos ejemplos, pero prefiero uno. Y uno un buen ejemplo y uno un mal ejemplo, como de casi lo mismo concepto. Ambas historias pasó en la misma empresa. Y esta empresa tenía como dos faenas separadas y la oportunidad para extender la vida útil de estas faenas. Y en un caso era una mina subterránea y tomaron la decisión de expandir a rajo abierto. Esto en el rajo abierto como en otra cuenca. Y esto resultó ser muy mala decisión, porque primero el material en este rajo no era tan rentable, pero segundo generó como toda una cadena de impactos en otra cuenca que agregaron mucho al costo de cierre, sin mucho beneficio. Entonces, como uno puede ver que por el valor que generaron con esta extensión de la vida, la decisión como tomaron como de parte de cierre en consideración, era una decisión destructiva. Esta misma empresa, en casi el mismo momento, tenía mejor control en otras de sus faenas y estaba mirando otra expansión. Esta vez como con la misma forma de procesamiento, mismo como rajo abierto, de nuevo extendiéndolo en otra cuenca. Y hicieron como una evaluación considerando el costo de cierre y dieron cuenta de que esta expansión sería valor negativo si estaban siendo como realistas sobre el valor, sobre el costo de cierre. Y tomaron una decisión muy difícil, no extender la vida útil. Y esto tenía como un montón de consecuencias, por supuesto, porque la faena sí entró en su cierre final, una cosa como no deseable por la comunidad, pero simplemente en términos financieros era como una decisión correcta. Y yo creo que necesitamos, estas dos historias van como ilustrando la importancia en ser como muy estratégica en la toma de decisiones. Gracias. Nadim.
Muchas gracias, Billón y Elane. Ah, la verdad que en algunos de los ejemplos no puedo comentar porque han sido experiencias y proyectos confidentials que hemos hecho con los clientes, pero lo que normalmente realizamos es un análisis de diferencias para poder comprender el estado actual de las compañías utilizando los principios de ICMM y puntos de referencia de EY. Y lo que nos enfocamos es, nos permite identificar áreas claves para el desarrollo y la mejora, asegurando que las prácticas de cierre de minas están alineadas con los estándares internacionales y las mejores prácticas de la industria. Esto, lo que acaba de decir, también quiero intentar de responder unas preguntas que he leído en el Q&A. Una de ellas fue, actualmente muchas de las respuestas al cierre de minas están asociadas con demandas legales o requisiciones de inversores. ¿Cómo hacer que el cierre en minas sea un tema que permite el negocio de esa forma y cambiado la cultura actual? Y eso es lo que me he dado cuenta últimamente en los proyectos que hemos participado de minas, que para que el cierre de minas sea un tema que sea efectivo en el negocio, hay que cambiar la cultura. Es fundamental integrarlo a la estrategia cooperativa desde un inicio de la operación y tener la oportunidad de promover la responsabilidad ambiental y social como valores centrales y educando a todos los niveles de la organización sobre su importancia. Y un punto más que quería comentar era otra razón por qué siguen subiendo las provisiones. Y Bion y yo hablamos un poco sobre esto en unas conversaciones previas. Es que las provisiones para el cierre de minas siguen aumentando con el tiempo a medida de que las empresas participen en las actividades de cierre. Ellos están adquiriendo una comprensión más clara de sus obligaciones y más importante de los esfuerzos necesarios para complementar el cierre de manera responsable y efectiva, resultando en las provisiones aumentando. Gracias. Oh, gracias, Nadim. Oscar. Sí, creo que desde el punto de vista financiero lo más importante es que todos comprendan dentro de una organización, todos comprendan de que esto no es algo solamente de la contabilidad, sino que es una situación que requiere la ayuda de todos. Y como buenas prácticas lo que hemos visto es que a pesar de que compañías tienen una serie de profesionales internos que son capaces de hacer estas estimaciones, ¿verdad? También sean revisadas por un tercero con una mirada distinta, y creo que esto de alguna forma nos va dando mayor seguridad. Y como comentábamos hace un rato, ¿verdad? Es que esto no es solamente las personas que están trabajando en la planificación del cierre de minas, sino que también profesionales que puedan dar su mirada desde el punto de vista, una mirada externa, una mirada más fresca de lo que se está proponiendo como actividades de cierre, que incluya tanto estas obligaciones legales que habíamos comentado, ¿no es cierto?, como las obligaciones que se están haciendo con las comunidades a través de otros compromisos. Y por otra parte, ¿no es cierto?, también tener esta mirada de otros profesionales que nos ayuden a valorizar esto en el tiempo y también tener la mejor estimación de estas tasas de descuento que también influyen bastante en la provisión. Gracias. Hemos hablado acá, bueno, vamos ya sobre la hora, entonces ahora partimos y yo voy a tratar de consolidar algunas de las preguntas que tenemos acá en el chat. What advice would you give? En el tema del cierre, hablamos sobre los aspectos sociales, la necesidad de traer las preocupaciones y la idea de que se quede un legado para las comunidades. Hablamos sobre requisitos, algunos del ICMM. Hablamos sobre el aspecto financiero. Hay una pregunta acá que habla sobre tecnología. ¿Tenemos algún ejemplo? Estoy buscando la pregunta específicamente, pero en su experiencia, ¿ustedes tienen algún ejemplo donde el aspecto tecnológico y el avance tecnológico ha ayudado a bajar provisiones o costos asociados al cierre? Pregunta general.
Si sí o no. Bueno, No. yo puedo empezar un poco con esto porque yo creo que hay ejemplos como la evolución y como y lamentablemente como la tecnología va avanzando al mismo tiempo que las expectativas va asumiendo, entonces como es difícil ver y separar las dos cosas. Pero yo creo que sí, en temas, por ejemplo, como de coberturas, ha sido como avances muy importante. Y veamos como el uso de geosintéticos, que antes era como muy caro, ahora estamos viendo como cada vez más que hay posibilidades de usarlo como un costo menor en cobertura tradicional. Y en Canadá, por ejemplo, hay un material que se llama bituminous geomembrane, que es muy resistente a temperaturas muy bajas, como soporta muy bien como los ciclos de frío y calor. Y esto nos ha permitido cerrar instalaciones en un forma en que están muy seguros, está como la infiltración al mínimo y evitando como la necesidad de tratamiento de agua. Y esto es un ahorro bastante importante. También hay instancias en que se ve formas de como depositar relaves usando como el deposición como dentro del tajo abierto, el mismo tajo, y tenerlo como debajo agua, que minimice como los impactos geoquímica y están viendo como cada vez más proyectos que están utilizando esto para minimizar sus necesidades de tratamiento y monitoreo a largo plazo para relaves, más bajando con forma importante como riesgo geotécnico. Por supuesto, esto no va a funcionar a todas las faenas, pero cuando hay oportunidades, hay que aprovechar. O sea, incorporar la tecnología temprano, no solamente en el cierre, sería más costo efectivo a lo largo de la operación, ¿no? ¿No? Elana, yo puedo decir en términos de tecnología, hicimos un proyecto en cual investigamos qué tecnología se puede usar para el residuo consumible. Investigamos en específico el reciclaje de neumáticos. Buscamos tecnologías que permiten la reutilización y transformación de neumáticos para usarlo como productos de pavimentos, materiales de construcción, incombustibles alternativos en la mina. Y así contribuye a la economía circular y, más importante, reduce los residuos en el vertederos. Mm. Otro ejemplo, y ahora que hablaste sobre este de neumáticos, Vale tiene un programa que se llama Waste to Value, donde se usa tecnología para separar metales que serían en lo general residuos y darle un nuevo uso, valor y recuperar, vender en lugar de generar una pila de residuos. Entonces, sí, creo que la idea es adoptar tecnologías que le permitan reducir la generación de residuos a lo largo de la operación para que no sea un costo tan excesivo al final. Tenemos muchas preguntas sobre el aspecto regulatorio. En algunos países no hay una regulación tan específica sobre el cierre. Por otro lado, tenemos las expectativas del ICMM, entre otras. Creo que si voy a intentar consolidar algunas de las preguntas es, primero, y no sé, Bjorn, si puedes hablar en nombre del ICMM y si no, hablas desde tu experiencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los drivers para los cambios regulatorios, especialmente respecto del cierre de mina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde queremos llegar? Y complementando, además de las expectativas del ICMM, si han visto ustedes en sus jurisdicciones en Chile, en Canadá, en Australia, países típicamente mineros, avances
por parte del gobierno, de los agentes reguladores, del Ministerio de Medio Ambiente, de la SMA, etcétera, o los equivalentes en cada país, si ustedes han visto una presión o una predisposición a ampliar la regulación asociada al cierre de mina, más allá de lo que está pasando y de los drivers del ICMM. Bjorn, voy a partir contigo y después ustedes, Nadine y Oscar, si pueden hablar de sus países y de la regulación. Hay una pregunta especialmente sobre Perú también. Sí, bueno, para partir, hay mucho en esta pregunta. Porque es jurisdicción. Estoy intentando consolidar como 5 o 6. Sí. Empezamos con la ICMM. Yo encuentro que el ICMM ha hecho como un buen trabajo en plantear como un estándar o una guía para cierre responsable por parte de las empresas mineras. Y este cierre responsable como va para el bien de toda la minería, porque al final como necesitamos tener como una forma de demostrar que la minería puede ser sustentable y puede funcionar como conjuntos con las comunidades donde estamos estacionados y trabajar bien y ser como una cosa como positivo. El parte regulatorio es mucho más complejo. Es como yo diría que cada jurisdicción está intentando alinear y encontrar como una forma de proteger como los intereses de las comunidades con más o menos intención de balancear esto con los beneficios que trae la minería. Y yo veo que hay complicaciones que, de nuevo, depende como dónde uno está parado, porque muchas veces como en jurisdicciones que tienen como menos experiencia con minería, hay un deseo de evitar cualquier riesgo y se ve esto como una forma de las garantías y en tendencia de como aumentar las garantías cada vez más para evitar como cualquier riesgo. Y el problema con esto es que se trata como todas las empresas en forma igual, como los responsables con los no responsables, y esta garantía sí tiene un costo, sí tiene como una tendencia de frenar el desarrollo y el crecimiento. Y necesitamos encontrar una forma de como lograr una posición como más balanceada, aunque los intereses de la comunidad sí son protegidos y sí son considerados como una minoría responsable, de nuevo apuntando al ICMM. Y aparte como las garantías, está como entra como una decisión como más balanceado y que no va a eliminar como todos los riesgos o peor como mezclar con el deseo de controlar como riesgos de eventos de muy baja probabilidad, como la falla de Tranqui, por ejemplo, y aplicar como modelo de garantías de cierre de minas, que es un evento cierto, a eventos que tengo como una probabilidad muy baja. De hecho, tenemos un comentario acá sobre el plan de cierre de El Indio de Barrick, que fue el primero gran cierre que hemos tenido en Chile, y la autoridad pidió valorizar el plan de cierre y dejar una garantía para esto. Y la persona complementa, no hay un incentivo para cerrar en forma responsable. Pregunta cómo están las cosas en Brasil. Les comento muy rápidamente que el equivalente al Consejo Minero o a Sonami en Chile se llama IBRAM, que es el Instituto Brasileño de Minería, y que IBRAM también está trabajando en su propio marco sobre plan de cierre, pero no se habla de garantías. Sí. Igual como quiero, Dale. quiero discrepar un poco que sí hay incentivo para cerrar en forma responsable. Es fundamental para nuestra licencia social. Y el mundo ya muy chico. Y si tú tienes como un cierre, digamos, irresponsable en cualquier parte del mundo y quieres abrir una mina nueva, este cierre irresponsable va a matar cualquier como spin que puedes plantear, cualquier elemento de relaciones públicas. El cierre responsable es fundamental. Es como el mundo ideal, como ni siquiera necesitamos las autoridades.
debería ser como nuestro propio interés que va motivando un cierre responsable. ¿Quieres venir a mi equipo de sustentabilidad? Porque sí, esa es la idea, es que, en mi opinión, un cierre responsable tiene que ser parte de una operación responsable, tiene que ser parte de un actuar responsable, tiene que ser parte de una transformación de paradigma. Y La es forma justo de lo que estamos probar, pasando. la forma de Sí, probar que es una operación sustentable es un cierre sustentable. Sin un exacto. cierre está como cantando victoria antes del fin del cuento. Sí, y si nos vamos por ahí, bueno, el incentivo viene por parte del ICMM, de los reguladores en cada país que están acelerando la revisión de sus expectativas y por parte de los inversionistas. Así que estoy de acuerdo, René. Espero que hayamos respondido tu consulta. Nadine, Oscar, ¿cómo están las cosas en Australia y Chile? No, yo estoy 100% de acuerdo contigo y con Bjorn, y creo que la incertidumbre en un marco regulatorio incompleto, para responder unas preguntas que leí, sí puede influir significativamente en la selección de alternativas de cierre. Entonces, ahora es por eso que las empresas deben ser más proactivas y líder con el ejemplo y tienen que superar los estándares regulatorios mínimos, porque aquí las regulaciones en Australia siguen aumentando aunque ya sean reconocidas por su vigor. Entonces, lo que hemos visto es que las compañías tienen que adoptar prácticas robustas y sostenibles, no solo que mitigen los riesgos legales y facilita la adopción por parte de la autoridad, sino que también mejora la percepción de la comunidad y impulsa valor a los accionistas, que al final del día todo el mundo está enfocado en la bottom line y sus inversiones. Oscar. Sí, aquí como les comentaba yo hace un rato que en Chile particularmente existe desde el año 2011 una ley de cierre de faenas mineras que obliga a las compañías, ¿no es cierto?, a ir constituyendo garantías, como comentaba Bjorn hace un rato atrás. Nos fuimos por ese camino. Ahora, lo que hemos visto es que justamente esa constitución o esa provisión para efectos de constituir estas garantías no necesariamente guarda relación con la provisión para efectos contables. Uno, porque los plazos que considera la autoridad para para constituir esta garantía son más cortos que muchas veces las minas propiamente tal. Segundo, porque las tasas de descuento que se utilizan, la autoridad en Chile propuso una fórmula que no necesariamente es la que está relacionada con lo que dicen las normas contables. Eh, y tercero, por supuesto, también porque la propia autoridad en Chile trató de facilitar, pensando no solamente en las compañías grandes, ¿no es cierto?, que tienen mayor facilidad para a lo mejor hacer estos cálculos, sino que también pensando en las compañías más pequeñas que también tienen que hacer esta constitución de garantía, en que propuso valores a esas actividades que tienen que hacerse hacia el fin de cierre de minas. Entonces, de alguna forma, si nosotros nos vamos por un cálculo para efectos de estados financieros contables y un cálculo para efectos de la constitución de esta garantía. Creo que esa ha sido como un poco la visión que hemos visto nosotros acá en Chile, por lo menos, que por lo menos obligó a las compañías a hacer este ejercicio de hacer o listar estas tareas de cierre de faenas mineras. Ojalá puedan convergir las tareas, las expectativas, las provisiones con la realidad, sería lo ideal, y no tener solamente un número para fines de compliance. Pero me quedo acá con el comentario, y porque también hay algunas... Vamos a pasar y voy a utilizar como gancho tu comentario sobre las actividades, la lista de actividades de cierre. Hay una pregunta acá sobre, a ver si la encuentro, si los requisitos que están
identificados en la herramienta del ICMM, de Closure Maturity Framework. Si se pueden utilizar, se deben, el valor que se da a esta herramienta como una herramienta de planificación estratégica y táctica. Y quizás, si en la ausencia de una regulación más específica local, nacional, sea la mejor herramienta, la mejor, no sé, la mejor cosa que tenemos en mano para hacer este tipo de planificación. ¿Es esta la idea, Bjorn? Sí, o sea, como esta herramienta estaba diseñada para ayudar como los miembros de CMM a evaluar como a través de todo su portfolio, como dónde están en su planificación de cierre. Y yo diría que la guía está como muy útil, se puede utilizarlo como en forma directa. Internamente en TEC terminamos adoptando esto como en forma un poco ajustada para utilizar con nuestro como propios estándares de cierre y el tamaño de empresa que tenemos nosotros, pero o sea, esta guía está disponible para ser utilizado o adaptado como uno prefiere. También es muy relacionado al el Anglo-American Toolbox que han hecho como público, que también es muy buen recurso para evaluar como dónde uno está en términos de cierre en el portfolio de varios proyectos. Y creo que es flexible y casi agnóstica lo suficiente para que sea utilizado en cualquier tipo de operación, ¿no? Porque tenemos una pregunta acá sobre las principales diferencias entre una planificación de cierre en una operación minera de cobre, de oro o de litio. Y litio, por ejemplo, que se realiza en salares. La pregunta específica es cuáles deberían ser los principales aspectos a considerar. Que quizás podremos hablar sobre los aspectos en lo general de las principales diferencias, si las hay, y contestamos específicamente sobre los elementos a considerar en una planificación óptima de manera privada para no tomar mucho tiempo. Pero la idea es sí que estas herramientas sean suficientemente flexibles para adaptarse a cualquier tipo de operación, ¿no? Sí, sí, sin duda, como porque al final como muchas de las diferencias son de la tecnología del cierre en sí, pero como entre como una mina, como los principios son iguales si está en mina de cobre, de oro, de carbón, de litio. Esta es la aplicación y como los problemas de estabilidad que uno tiene, esto va variando. Tenemos dos comentarios acá de Santiago Alcázar, que habla, bueno, excelente herramienta de planificación de Anglo American, que provee detalle para los elementos de cierre en cada etapa de la vida de la mina. Entonces, si ustedes no conocen aún, a buscar la herramienta de Anglo American. Sí. Gracias, Santiago, por el comentario. Déjame ver. Y María Soto también habla un ejemplo de financiamiento de los costos de cierre de mina, que es el Clearwater Mine, a través del uso de un sistema de ore sorting sobre stockpiles de baja ley. Gracias, María Soto, por el comentario. Déjame ver, vamos ya con 18 minutos, 1 hora y 23. Voy a elegir una última pregunta. Hay una explanación aquí que hemos visto en los planes de estrategias de cierre que la gran minería tiene. Considera los requisitos normativos, operacionales, etcétera, los cambios y los avances en la regulación ESG, que también viene cambiando y consolidándose en los últimos años. ¿Podemos esperar más cambios? Yo estoy agregando esta consulta. ¿Y cómo evitamos que el proceso de cierre, creo que esto es fundamental, cómo evitamos que el proceso de cierre siga un enfoque reactivo a los cambios en la regulación, por ejemplo, o solo de actualización financiera? Y por último, parte de la misma pregunta, ¿debemos buscar conectar esto con los sistemas de gestión de inversiones de capital? El board tiene que estar involucrado. Entonces, para reducir la pregunta y para que tengamos todos 5 minutos, tenemos 5 minutos más.
Entonces, en aproximadamente 1 minuto, cada uno de ustedes, ¿se esperan más cambios? Por ejemplo, desde el ICMM, considerando que cada país aún está trabajando en su regulación local. Debemos conectar esto a la toma de decisiones, asignación de capital y el board debiera estar más involucrado. Consideraciones de cierre. Bjorn, só porque estás primero aquí en mi lista. Bueno, en 1 minuto. Primero, En un minuto. más cambios de ICMM no creo que va a venir. Ahora tenemos como en guía, yo creo que está como lidiado como algo como bastante ambicioso y lo que uno puede esperar de ICMM en términos de cierre ahora son como cosas para apoyar como en la interpretación, pero no más exigencias. Lo que tienen en mente las autoridades es como siempre misterio. No voy a decir nada más en esto. Aparte de en la toma de decisiones, encuentro que es sumamente importante. Las decisiones de cierre tienen un costo financiero súper importante, especialmente cuando llegamos al momento de ejecutar las cierres. Hay impactos en costos de largo plazo que yo encuentro en general son decisiones que necesitan tener como visibilidad, por lo menos, a nivel de nuestros boards. Y cada empresa necesita gestionar sus riesgos de una forma responsable y estar seguro que la toma de decisiones está en el nivel que corresponde dentro de la empresa. El tema de gobernanza creo que es súper importante y yo creo que en general, por ser algo en el futuro, lo de cierre no siempre tiene como el perfil que necesita con los directorios y el board de las empresas. Totalmente de acuerdo. Nadine. No, en 30 segundos, que no queda mucho tiempo, en mi opinión, la industria de cierre de mina es un sector joven que continuará evolucionando y yo creo que como industria necesitamos mantenernos abiertos y ser transparentes, seguir adoptándonos a los cambios y mejorando continuamente con las prácticas y compartirlas para el beneficio de todos. Gracias, Nadine. Oscar. Sí, tal vez comentar de que, bueno, aquí en términos generales, los gobiernos corporativos, llámese los directorios de las compañías o el board de las compañías, tienen un deber fiduciario frente a los estados financieros. Tienen que representar de la mejor forma posible sus estados financieros. Y por lo tanto, cualquier comunicación, cualquier dato adicional que llegue a conocimiento de la compañía debe ser reflejado de la manera correcta dentro de los estados financieros y por lo tanto creo que esta revisión periódica que se debe hacer a ese cierre de faenas mineras o a ese cálculo o estimación de cierre de faenas mineras tiene que ser reflejado correctamente y como ustedes han podido ver, ¿no es cierto?, a lo largo de los últimos años, los directorios están siendo cada vez más requeridos para que todas las operaciones sean fielmente reflejadas dentro de los estados financieros. Creo que hay un cuidado especial en ese sentido. Las compañías están tomando sus resguardos necesarios y por lo tanto cualquier conocimiento de alguna nueva actividad que requieran y que sea, por supuesto, relevante para los estados financieros, tienen que ser reflejadas y de alguna forma se va cuidando este buen reflejo dentro de los estados financieros. Buenísimo. ¿Vieron? Fue posible hacerlo en 4 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría agradecerles muchísimo, Bjorn, Nadine, Oscar, las personas que ustedes no ven acá en la pantalla, pero que nos ayudaron un montón con toda la planificación de este seminario. Rodrigo, María Ignacia, Luis, que está en Australia. Gracias también oficialmente a ustedes, se pasaron. Les dejo con algunos comentarios, con links, enlaces a nuestras publicaciones, especialmente sobre cierre. Tenemos 11 preguntas más acá en el Q&A, entonces vamos a copiar estas preguntas para que podamos contestarles online en algunas publicaciones, entonces
Ojo porque las respuestas vienen, no solamente, no, pero por el tiempo no será posible hacerla ahora. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes que se quedaron. Muchísimas gracias por la participación, el interés, las preguntas. Bjorn, Nadine, Oscar, un gusto la conversación. Espero poder tener otras conversaciones como esta en el futuro. A todos ustedes una excelente noche, tarde, donde estén. Nadine, va a dormir ahora. Hay que trabajar. Cuídense mucho. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Chao. Muchas gracias. gracias a todos.